Hola, me llamo Ruth de la Rosa y soy copywriter creativa y periodista. Soy muy fan del café con mucha espuma, los bolis con tinta y del buen contenido. Me encanta tanto leer historias como contarlas y por eso, después de trabajar como copy en empresas como Mr. Wonderful, Buddy o Lo Quiero y en agencias de comunicación con grandes cuentas, decidí hacerme freelance para trabajar en remoto y hablar sobre contenido digital y creatividad. Te doy la bienvenida a Palabras sin filtros, un ratito de reflexión sobre el mundillo digital que te dará ideas para crear contenido auténtico, creativo y útil para tu marca de la mano de creadores con mucha trayectoria en el mundo digital. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Hoy os quería explicar un poco cómo desbloquear esa creatividad para crear contenido, sobre todo cuando tenemos que crear el contenido del calendario editorial, ¿no? Que es diferente a la estrategia de contenido. El calendario editorial es, digamos, esa planificación mensual, bimensual o trimestral que tenemos, que normalmente sí que utilizamos en las agencias, pero claro, a nivel particular cuesta muchísimo más porque necesitas mucho tiempo para hacerlo. O muchas ideas, o bueno, se nos hace siempre un mundo enorme ponernos a crear contenido porque no sabemos de qué hablar. También hay muchos miedos también personales que se meten dentro, ¿no? Del miedo a la exposición, del miedo a hablar en público, entre comillas, delante de una cámara, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasa, no me encanta, cada vez me voy acostumbrando más, pero al final es ponerse a hacerlo. Entonces te voy a explicar algunos truquillos que tengo yo como copy que utilizo para otras marcas, que he utilizado en el pasado y que utilizo para la mía. Y bueno, algunas que he recopilado que no utilizo, pero que puedes implementar tú. Entonces te voy a explicar todo eso. Sobre cómo crear contenido, sobre todo a 3 meses vista, esto que cuesta más, ¿no? De gestionar. Vale, el primero es tener muy clara esa estrategia, ¿no? Creo que en otro podcast ya que se llama estrategia de contenido puedes saber un poco qué puedes hacer en esa estrategia, es decir, cuáles son tus objetivos de venta, tu voz y tono, tu estilo, cómo vas a comunicar, en qué redes sociales, en qué formatos, y también un poco pues que sepas el valor de tu marca, ¿no? Tu propuesta de valor y un poco conozcas a la competencia. No hace falta que te fijes muchísimo en ella, pero bueno, que sobre todo que definas muy bien ese cliente ideal, ¿no? O esa clienta ideal. Cuando eso ya lo tengas, entonces es cuando ya puedes generar ese documento, porque al final es un documento. Cuando hablamos de un calendario editorial no deja de ser eso. Bien, es ordenar todas esas ideas que tú quieras comunicar y todos esos lanzamientos de productos o servicios nuevos que tú vas a tener y poder comunicarlos de una manera efectiva, constante, eficiente, para que la gente te conozca, le guste tu marca y demás. Vale, imaginaros que, pues que tienes en mente escribir mínimo el calendario, pues estamos, septiembre, octubre y noviembre, ¿no? Estás en junio óptimamente, julio y necesitas programarlo, ¿no? En principio siempre vamos a intentar hacerlo a 3 meses vista. En el caso de que estés, que mucha gente le pasa, incluida a mí me ha pasado también, en el mismo momento y tengas que ir publicando, bueno, pues publica ideas sueltas y de mientras pues ves planificando muy bien tu estrategia y tu calendario editorial, ¿no? Porque esto nos pasa a todos, pero intenta publicar cada día con las cosas que te pasan o si no, por ejemplo, si estás en Instagram, pues en Stories, si estás en LinkedIn, pues ves publicando para que tu visibilidad no baje, ¿vale? Bueno, en primer lugar, pues intenta investigar las tendencias, ¿no? Las tendencias me refiero a cómo se está, cuál es el tipo de contenido que más gusta en la plataforma que estás utilizando, ¿no? Si estás utilizando, por ejemplo, Instagram, pues es una plataforma compleja, pero bueno, sobre todo pues los reels, ¿no? Los vídeos cortos pueden ser una manera, pero si no te gusta hacer vídeos muy complejos o muy creativos porque no eres muy dicha como yo, que no me encanta, me gusta la creatividad, me gusta verlo en otros y soy creativa, pero no tengo mucho tiempo para editar vídeo, pues entonces puedes elegir un formato como el podcast para escoger esos pequeños clips para realizarlo después, ¿vale?
Pero bueno, o sea, el formato ahora mismo no es muy importante, es sobre todo establecer objetivos, ¿no? Específicos que tenga tu contenido, ¿no? Por ejemplo, puede ser una es educar, otra es vender y otra es inspirar, ¿no? Siempre tiene que haber un contenido de venta porque al final tú lo que necesitas es vender y el objetivo yo diría que sería llevarte toda esa gente a tu newsletter o a tus contactos personales, ¿no? Siempre que haya un call to action que se llama, que es bueno, una llamada a la acción para que se apunten a tu newsletter, para que tú puedas tener el control de esos datos, ¿no? Eso para empezar. Entonces, esa estrategia de contenido y lo que hacemos primero normalmente también en las agencias es crear, bueno, también incluso a nivel anual, ¿no? ¿Cuáles son los días importantes para tu marca? Hay un montón de días, ¿no? Que utilizamos en marketing, ya sea, por ejemplo, desde no sé si eres una librería el día de San Jordi, ¿no? Es súper importante en Barcelona, pues que lo tengas súper presente si quieres hacer acciones muy concretas, ¿no? Para ese día o para esa semana o para lo que sea, ¿no? Ya que tengas en cuenta cómo lo quieres comunicar y también los lanzamientos que quieras tener, ¿no? Imagínate que tú tienes, no sé, un servicio muy concreto de entrenamiento personal, entonces para ti sería fuerte, pues septiembre, sería fuerte enero, ¿no? Entonces, imagínate que creas programas concretos, ¿no? Pues para entreno anual o para entreno físico antes de verano o para entreno físico después de vacaciones, por ejemplo. Entonces, tener en cuenta cuáles son tus picos de trabajo, si es que ya lo sabes, y planificar tu contenido a través de ahí. Si puedes hacerte, por ejemplo, un contenido anual y ver en ese contenido, en ese calendario, cuáles son tus días importantes, pues eso sería genial. Lo puedes hacer en Excel, lo puedes hacer en Notion, lo puedes hacer en Trello, lo puedes hacer en Asana, ¿no? Normalmente esos son los grandes programas que utilizamos sobre todo en agencias para hacerlo posible y para poder visualizarlo de una manera como más general, ¿no? Después, yo te recomendaría normalmente elegir esos temas de los que quieres hablar, ¿no? Y poder utilizar un contenido más largo para poder desgranarlo. En este caso, por ejemplo, se me viene a la mente una marca con la que trabajé de moda. El contenido largo era el post del blog y, bueno, vendían pues, un asesoramiento de moda, por ejemplo. Entonces, el post del blog lo redactaba una copy, lo redactaba una bloguera de moda, por ejemplo, una asesora de moda y era un post largo, entonces a partir de ahí pues sacábamos las newsletters y hacíamos un calendario más o menos de editorial de contenido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si estamos en septiembre, pues vamos a hablar de moda de temporada de entretiempo, ¿no? Entonces podemos de ahí desgranar, pues hablaremos de jerseys, podemos hablar de colorimetría, podemos hablar de formas corporales, no sé, el tipo de cuerpo que le sienta bien a las personas, a diferentes personas, de maquillaje. Podemos hablar también de zapatos para ese momento, ¿no? Septiembre, octubre o así, ¿no? Que están cerrados o que estamos en entretiempo y tal. Entonces, de ahí podemos crear un montón de ideas y esas ideas pues se van calendarizando, ¿no? Y que sean muy concretas y muy específicos. Es decir, si vamos a hablar de gorros, pues, no sé, boinas o tipos de gorro para caras ovaladas, para entretiempo, ¿no? Entonces, podemos desgranar muchísimo el contenido y lo podemos extender en el tiempo, ¿no? Ya os enseñaré un ejemplo de cómo más o menos sería un calendario de contenido, ¿no? Y después, a partir de ahí, pues toca escribir. Entonces, yo os recomiendo siempre empezar por la escritura y tener, quizás es la parte más compleja, ¿no? Porque a mucha gente le cuesta escribir, ¿no? Pero bueno, intentar escribir desde nuestro conocimiento. Si tienes una marca pequeña, pues de lo que sabes de tu producto o servicio. Y si no, pues coger a alguien que te ayude, ¿no? A crear toda esa cantidad de contenido escrito y lo calendarices en ese Excel, ¿no? O en ese Notion o lo que sea. Entonces, una vez ya lo tengas escrito, imagínate que vas a publicar 3 veces a la semana, 4 o 5, que lo tengas ya preparado por semanas, teniendo en cuenta esos días especiales y todo ese calendario de venta, ¿no? Que tú quieras decir. Por ejemplo, si tú quieres, uno es educar, podríamos hablar de no sé, de pantalones de campana en entretiempo, teniendo en cuenta, por ejemplo, es el ejemplo que os he puesto antes, pero también podríamos hablar de pues, nuestro servicio, ¿no? Pues en una publicación educamos, en otra publicación vendemos nuestro servicio y en otra hacemos una quote de inspiración, ¿no?
¿no? Y esto lo vais repitiendo semana a semana, semana a semana, semana a semana, y después yo me pondría con las plantillas de Canva, con el PowerPoint o lo que queráis hacer para crear las imágenes o con las fotos, y calendarizamos las fotos ya con nuestro texto hecho. También lo podéis hacer al revés, ¿no? La gente que es muy visual, pues podéis hacer, pues calendarizar siempre primero las fotos si tenéis muy claro el producto que queréis vender o el servicio y ya tenéis una sesión de fotos hecha, pues lo hacemos y luego calendarizamos, ¿no? Por colores, ¿no? Esto de que sea por bloques y después creamos el contenido, pero yo siempre recomiendo como copy es crear primero el texto porque sabemos de qué vamos a hablar y después podemos elegir la foto, pero lo podéis hacer al revés. Y después, bueno, lo programamos, es súper importante, ¿no? Es el calendario que sea visual, intentar que sea atractivo y utilizamos esas herramientas, ¿no? Ya sea Calendly, Metricool, Planoly, la que queráis, para calendarizar todo eso y poder visualizarlo de 1, 2, 3 meses vista. Otro tip que os puedo dar es a crear todo el contenido junto. Por ejemplo, yo me pongo una mañana a crear todo el contenido de golpe. Es decir, una mañana voy a hacer podcast, otra mañana voy a crear el contenido de mis redes sociales, de Instagram, otro de LinkedIn. Y entonces así, por ejemplo, en una semana podéis tener todo el contenido de muchos meses, al menos la base, ¿no? Si después queréis crear pues contenido más, no sé, de stories o más, os ha pasado algo y queréis comunicarlo, lo podéis hacer y tenéis más contenido, ¿vale? Pero me parece interesante. Después, bueno, podéis revisar, siempre revisar. Yo utilizo una herramienta que se llama Language Tool, que podéis para revisar siempre el contenido, ¿no? O lo podéis hacer en el mismo momento para que no haya errores, no sé, acabar de hacer, por ejemplo, unas plantillas con los hashtags que necesitéis y después, cuando ya tengáis programado, decidir qué piezas de contenido queréis promocionar o queréis poner publicidad. También podéis crear pues, un listado con colaboraciones con otras personas o con otras marcas, ¿no? Pero bueno, una vez tengáis la base, pues ya podéis crearla, pero también podéis crear una agenda, ¿no? De colaboraciones o de, bueno, si queréis, por ejemplo, dar vuestro producto a una influencer, ¿no? Por ejemplo, pues entonces también eso será contenido creado por otra persona, ¿no? Entonces, cuando ya os hagáis más conocidos o conocidas, hay otras personas que pueden hablar de vuestro producto o servicio, pero eso sí ya será con el tiempo una vez pasada esa visibilidad, ¿no? Esa etapa de visibilidad. Recordar que es distinto crear una campaña de visibilidad que otra más de mantenimiento. Una de visibilidad tiene que ser más regular y con más veces. Y la otra pues puede estar pues solamente con el objetivo de captar esos clientes, esos nuevos clientes, ¿no? Después de ese mes, si puedes hacerlo para un mes bien o para 2 o para 3, estupendo. Siempre pues bájate esas métricas, ¿no? Y decide cuáles son los contenidos que mejor funcionan, si mejor funciona el vídeo, si el carruseles, si una temática concreta, un vídeo concreto, un tipo de foto incluso, o un texto, con qué contenido ha interactuado más la gente, con cuál más, no sé, ha habido más likes o más comentarios, pero no solo eso, recuerda que todo esto lo estás haciendo para vender tu producto o servicio y que intenta que la gente desee llevártelos a tu terreno, a tu web, a tu suscripción de newsletters. Esto es lo más importante, no lo pierdas nunca de foco porque al final, por ejemplo, tu cuenta puedes tener pocos suscriptores o seguidores o seguidoras, pero a lo mejor mucha gente te escribe por mensaje o te escribe por privado o te pide el WhatsApp para preguntarte cosas y al final eso es lo que cuenta, que tú ganes esas clientas o esos clientes o que la gente realmente haga clic para irse a tu web. ¿Vale? Espero que te haya servido e seguiré desgranando muchísimo más todo este tema del calendario de contenidos porque me parece muy interesante y creo que es lo que más os cuesta, ¿no? De crear contenido y ponerle fecha, ¿no?
Y bueno, recordar que si os gusta este contenido, seguirme en rutelarosa.com, suscribiros a nuestra mi newsletter, perdón. Y nada, cualquier cosa, escribirme por mensajito privado o en los comentarios, ¿vale? Un besito. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, me encantaría que dejaras una reseña en el mismo lugar donde hayas escuchado este podcast. Es la mejor manera que tengo de poder seguir con este proyecto. Gracias por dejar que las palabras fluyan sin filtros. Si además quieres seguirme por redes sociales, podrás hacerlo tanto en Instagram como en LinkedIn. Búscame como Ruth de la Rosa Copywriter. Estaré atenta a tus comentarios. Nos vemos en 15 días.